Buenos días, amados hermanos, que el Señor nos bendiga. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, acompáñenme al Salmo 34. Un salmo bastante conocido. Y vamos a leer la palabra del Señor, solamente los 3 primeros versículos. Salmo 34. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Continuamente estará su alabanza en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los humildes y se regocijarán. Engrandezcan al Señor conmigo y exaltemos a una su nombre. Gracias te damos, Señor, por esta bella palabra, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tú nos permites estar en este lugar para bendecir tu nombre, Señor, para bendecir tu nombre en todo tiempo, como dice tu palabra, Señor. Sea el tiempo de plenitud, así como sea el tiempo de escasez, Padre Santo, sea el tiempo de alegría, así como de tristeza, mi Dios. En todo tiempo nuestros labios se abran para alabar y bendecir tu nombre, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Que esta verdad, Señor, nos siga cada uno de nuestros días y podamos entender que por encima de todo tú eres Dios. Gracias, mi Dios, por traernos a este lugar donde podemos, Señor, reunirnos a una y cantarte, Señor, y recibir tu palabra y atesorarla en nuestros corazones, Dios mío. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, y los que están aquí, Padre, también bendícelos en sus hogares, Padre. Y permite que poco a poco podamos regresar todos juntos a alabar tu nombre y a bendecirlo, Padre Santo, y a alegrarnos por estar en tu casa. Gracias, mi Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a alabar a nuestro Señor. Amén. Fiel
nosotros, nos llevarás, Padre, de la mano, y podemos entender, Dios mío, que todas las cosas ocurren con un propósito, mi Dios. Te alabamos, Señor, porque en aquella cruz tú diste tu vida por nosotros, nos diste por rescate, Señor, cada uno de nosotros, mi Dios. Te damos gracias, Señor. Queremos adorarte en esta hora, mi Dios. El Cordero que sufrió, traicionado fue, en precio de nuestra maldad, fue puesto sobre él.
hermanos. Qué bueno es alabar juntos al Señor y recordar que en aquella cruz, fue en esa preciosa cruz que el Señor pagó por nosotros. Pero no solamente quedó en la cruz, sino que Él resucitó y está sentado a la diestra del Padre, y Él volverá otra vez. La semana pasada iniciamos esta serie de sermones en el cual va a estar basado en el Evangelio de Mateo. La semana pasada vimos la genealogía de Jesús y a primera vista no parecía tan atrayente observar y leer la genealogía, ¿no? Por ahí vimos que cómo empezaba desde Abraham y terminaba en José, pero al revisarla pudimos notar dos cosas. La primera de ellas fue que Jesús es el Mesías, que Mateo desde un inicio, él quiso enfatizar y poner las cosas bien en claras. Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías, Jesús es el Hijo de David, es el heredero al trono por el cual Dios había establecido de que se iba a sentar el rey. Y lo segundo que vimos es que Dios da gracia a los pecadores. Y vimos en medio de esta genealogía cómo el Señor había puesto en lugares o sitios de honor a 4 mujeres. 4 mujeres que ahora, si dijéramos, vamos a colocarlo en un buen lugar, la verdad es que lo primero que diríamos no, porque no cumplen los requisitos. Pero lo cierto es que el Señor las colocó en un lugar del cual ahora podemos leerlas, recordarlas y decir, wow, Dios da gracia. Y esa misma gracia es la que también nos ha mostrado a nosotros. En el versículo 17 de Mateo, si vamos a ir Mateo capítulo 1, el versículo 17, Mateo 1:17, se nos dice así: de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones, y desde David hasta la deportación a Babilonia 14 generaciones, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14 generaciones. El versículo 16 nos dice: Jacob fue padre de José, el marido de María, del cual nació Jesús, llamado el Cristo. En otras versiones dice que Jacob engendró a José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. No nos dice que José engendró a Jesús, sino que era el marido de María y que de ella, de una manera sobrenatural, nació el Salvador del mundo, el Mesías, el Cristo, el Dios encarnado. Y es de esto que nos va a hablar Mateo en esta mañana, en los versículos del 18 al 25 de este primer capítulo. Desde los versículos del 18 al 25, que dice así: el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a María como su mujer, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. Padre, nos acercamos, Señor, en la gracia tuya,
en la confianza que tenemos en Cristo Jesús, Señor. Ayúdanos a poder entender tu palabra en esta mañana. Ayúdanos a poder comprender, Señor, cómo se dio este suceso de la concepción de Jesús, el trato con José. Padre, guíanos por medio de tu Espíritu Santo y ayúdanos a entender lo que tú quieres que entendamos en esta mañana. Te lo pedimos y te damos las gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El título del sermón de esta mañana se llama "Se cumplen las Escrituras", el nacimiento de Jesucristo. Y vamos a ver 4 puntos en esta mañana, y el primero de ellos es el nacimiento de Jesucristo, que hemos leído ahí en el versículo 18 y 19. Así como empezó en el versículo 1 de este capítulo, Mateo empieza el versículo 1 diciendo el libro de la genealogía de Jesucristo. Ahora en este versículo 18 inicia de una manera peculiar. Nos dice el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Y de ahí se va a desprender de cómo fue el nacimiento de nuestro Señor y de cómo se dio su niñez en los capítulos siguientes también. Este es el marco que quiere enfatizar Mateo en los siguientes versículos. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo desde el punto de vista de José. Esto es lo que quiere decirnos Mateo, desde el punto de vista de José. Porque cuando vamos al Evangelio de Lucas, ya no es tanto del punto de vista de José, sino que ahora es de María. El autor, Mateo, aquí quiere afirmar que Jesús es el Mesías, es el Cristo y que proviene de la descendencia del rey David y que José pertenece a ella. Estando comprometida su madre María para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. María estaba desposada o comprometida con José. Esto no es igual al día de hoy, porque por ejemplo, hoy en día cuando se dice están enamorados, o luego dice no, ya estamos comprometidos y tenemos un anillo ya de compromiso. El chico ya fue, ya le pidió la mano ahí a los padres, pero ¿qué ocurre? Ocurre que a veces, en medio de esa situación, antes de casarse, se rompen y cada uno termina estando por su lado. Pero en el caso del judío era totalmente diferente. El compromiso era algo que desde niño los padres ya acordaban. Luego, después de eso, venía cuando el hombre desposaba a la esposa. Y eso aproximadamente duraba 1 año. Pero el desposamiento también tenía algo peculiar. Para el pueblo judío, estar desposado con alguien era al mismo nivel que estar casado ya con alguien. O prácticamente, por decirlo, José y María ya estaban casados, pero no tenían todavía todos los derechos y uno de ellos era el sexual. No había una unión todavía, pero ya ante la ley ellos ya eran marido y mujer. Pero ¿qué nos dice? Nos dice que estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. El tiempo de compromiso era de 1 año, como les dije. En ese tiempo era como si estuvieran casados, pero no tenían todavía intimidad sexual. Y solo se podía romper este compromiso con el divorcio. Y a la vez, esta debería de tener 3 testigos para poder atestiguar que se están divorciando. Lo otro es también que si la pareja fallecía, uno de ellos, en este tiempo de estar desposados, ¿qué se le decía a la persona que había quedado viva? Ha enviudado. El viudo de tal o la viuda de tal. Eran como si estuvieran casados. Mateo nos dice que antes de que se llevara el matrimonio a cabo, es decir, que en el tiempo que ellos estaban en desposamiento o compromiso, sucede algo asombroso.
algo sobrenatural. María queda embarazada por obra del Espíritu Santo. Si bien Mateo no nos da más detalles acerca de esto, ya que es Lucas quien nos va a narrar y nos va a decir cómo se dio esta concepción del Espíritu Santo con María. De cómo el ángel Gabriel se le presentó a María, de lo que le dijo que iba a suceder ahí en su vientre. Pero Mateo nos quiere resaltar y recalcar desde el punto de vista de José. María está embarazada. Nadie salvo María sabe que está embarazada por obra sobrenatural del Espíritu Santo. Es un gozo para ella, pero a la vez esto le puede traer ciertos problemas con José, su esposo. ¿Qué nos dice el versículo 20? Nos dice, el 19, que al enterarse José que ella estaba embarazada, entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Recordemos que la forma en que uno podía romper ese compromiso o desposamiento era por medio del divorcio. José, al enterarse de que María estaba embarazada, podía haberse divorciado públicamente y dejar mal parada a María. Poder haberle dicho, ella me fue infiel y por eso yo no quiero saber nada con ella. Porque él se podía haber sentido burlado, traicionado. Pero el texto nos dice todo lo contrario. Porque José era un hombre justo, era un hombre que deseaba vivir de acuerdo a la ley de Dios, pensando en qué podía hacer en esta situación. Él estaba pensativo, no sabía qué hacer, en su mente rondaban muchas cosas, pero él decidió hacer algo: dejar a María en secreto. Y como recordamos, estar el divorcio involucraba tener a 3 testigos. José quería que esto se mantuviera en secreto, pero muy, muy en secreto, para no dejar mal a María. Qué interesante este José, ¿no? Porque a pesar de estar en una situación poco no grata para un hombre, él todavía, aún en esta situación, decide cuidarla. Cuando vemos por un momento este José, podríamos decir cuánta falta hacen más hombres como José. Hombres justos que teman de Dios, pero también a pesar de lo que había ocurrido, este hombre, porque la amaba, decide cuidarla, decide protegerla. En este dilema de José, de querer dejarla, de irse en secreto, vamos a ver el segundo punto de esta mañana, que es el ángel del Señor se aparece y transforma la mente de José. El versículo 20 y 21 nos dice: pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciéndole: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mientras José pensaba en dejarla, se le aparece un ángel y le dice: José, hijo de David. Este es un llamado a su nombre de una manera peculiar, ya que al recordarle su antepasado, quiere mostrarle y dejarle bien en claro que algo importante se le está a punto de decir, ya que con este llamado a José ya captó su atención y le dice: no temas en recibir a María como tu mujer, ya que ella está embarazada por el Espíritu Santo. Y a este niño le pondrá por nombre Jesús, que significa Jehová salva, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y eso fue lo que ocurrió. Jesús nació, él caminó en medio de nosotros, él fue tentado en todo, pero sin pecado. Fue obediente y obediente hasta la muerte de una cruz.
cargó con todos los pecados que estaban destinados para nosotros, o mejor dicho, cargó con todos nuestros pecados, cargó con toda la ira del Padre, para que ahora podamos obtener perdón por medio de Cristo Jesús, para que ahora podamos tener reconciliación con el Padre, para que ahora podamos tener nuevamente paz y comunión con Él. Dios quita las dudas de José, lo afirma y le dice que Dios va a enviar salvación a su pueblo, a todo el mundo, a través de este niño, a través de Cristo Jesús, que Él salvará a su pueblo del pecado. Este pecado que cada día más crecía y crecía y generaba una brecha enorme entre Dios y los hombres. Jesús es el único que puede hacernos nacer de nuevo. Jesús es el único que puede darnos vida otra vez por medio del Espíritu Santo. Y tal como dijo el ángel, la palabra de Dios se cumplió, la promesa del Salvador se ha cumplido, y esto para nosotros debe de ser de muchísimo gozo. ¿Por qué? Porque esta promesa se cumplió y nos ha alcanzado a nosotros. Y esto fue por la inmensa gracia de Dios. ¿Tú te imaginas por un momento, José? Por un momento estar en esa situación de José. Debe haber sido algo muy fuerte para él, como hombre, y también porque su nombre iba a quedar ahí en la sociedad, iban a estar hablando tanto de él y como de ella. Pero Dios, que todo lo sabe, Dios que es tan bueno, agarra y le habla a José, le quita toda duda, le dice que por medio de ese niño va a haber salvación. Y esto, aún en sueños, debe de haberle generado un gozo tremendo a José, porque el pueblo de Israel esperaba al Mesías, porque el pueblo de Israel esperaba a su Salvador, porque el pueblo de Israel quería ser libre. Y Dios, por medio del ángel, le dice: ahí viene el Salvador. Y ahí, sí, hilvanando el versículo 22 y 23, en tercer lugar podemos ver que se cumple la Escritura. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Cuán importante es la palabra de Dios para poder afirmar la vida de las personas. Todo lo que estaba aconteciendo era solamente el cumplimiento de las profecías de Dios que Él ya había hablado por medio de sus profetas acerca de la venida del Cristo, acerca de la venida de su Hijo Jesús, acerca de la venida del Salvador del mundo. Y Mateo toma un pasaje de Isaías 7:14 para poder decir: aquí se cumple lo que el profeta había hablado ya muchos años atrás. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Esa va a ser la señal, se le dijo al rey Acaz. Y ahora se estaba cumpliendo. El embarazo de María, por obra del Espíritu Santo, era una promesa que Dios estaba cumpliendo. Este niño sería llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y hay algún dato curioso, hermanos. Notemos que acá Mateo inicia diciendo que este niño será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Pero cuando vamos al último capítulo de Mateo, el 28, ¿qué nos dice nuestro Señor Jesús? Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días de su vida, hasta el fin. En otras palabras, Mateo quiere enfatizar que con la venida de Cristo, Dios está con nosotros. Jesús es Dios y Él toma forma de hombre para estar con nosotros. Y no solamente cuando Él vino acá, sino estar por siempre y para siempre con nosotros. Al ojo de cualquier persona, todo lo que estaba aconteciendo en ese momento
no lo podían creer o no podían decir que se estaba cumpliendo la promesa del Señor. Pero lo cierto es que Dios le estaba afirmando a José y le decía: lo dicho por el profeta se está cumpliendo en este momento, porque esta virgen está concibiendo por obra del Espíritu Santo. Y ahí tenemos que ver para nosotros, hermanos. En muchas ocasiones no confiamos en las promesas de Dios. Y en medio de las dificultades a veces no podemos ver a Dios obrar y olvidamos sus promesas. Olvidamos la promesa del Señor, que en Romanos 8:28 se nos dice que todas las cosas terminan obrando para los que aman a Dios para bien. Y al ver cómo la promesa de Dios se va cumpliendo en José, tenemos que tener nuevamente, para poder seguir confiando en el Señor y estar afirmados: Dios cumple sus promesas. Dios cumple su palabra. Dios va a hacer lo que Él ha dicho que va a hacer a través de su palabra, no en el momento que tú y yo deseemos, sino en el momento que Él desee. Y a veces a nosotros nos cuesta esperar. A veces queremos que las cosas sean ya. Yo no sé si tú eres impaciente. Bueno, yo sí soy impaciente. Y la verdad es que yo quisiera que muchas de las cosas sean así. Pero cuando en realidad, cuando uno empieza a analizar y ver cómo se dan las cosas, podemos decir que Dios, Él es paciente también con nosotros. Pero lo cierto es que Él obra y nos da en el momento que Él desea darnos. Dios cumple su palabra a través de esta profecía cumplida. Y ten por seguro que Dios va a cumplir todo lo que Él ha dicho en su palabra para con nosotros. ¿Qué debemos de hacer ante Él? Empecemos a conocer sus promesas. Empecemos a memorizar sus promesas. Empecemos a recordarle a Dios sus promesas. Empecemos a orar las promesas que Dios ha establecido para nosotros a través de su palabra. Meditemos en su palabra. Zambullámonos en las promesas de Dios y vivamos conforme a ellas. Y por último, hermanos, tenemos que ver que José es obediente al mandato. Los versículos 24 y 25 de acá del capítulo 1 de Mateo nos dice: cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a María como su mujer, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. Cuán obediente fue José, que ni bien despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. No sabemos exactamente cuánto tiempo faltaba para que José y María se casaran. Lo cierto es que Mateo nos da a entender que todavía había un tiempo prolongado ante ello. Pero ¿qué hace José? Inmediatamente va, busca a María y se casa con ella, pero no la toca. Todavía no la toca hasta que ella dé a luz. Acerca de los hijos que tuvieron José y María, eso lo vamos a ir viendo más adelante en los siguientes capítulos que Mateo nos va a hablar. Pero lo cierto es que tenemos que resaltar, hermanos, la obediencia que tuvo José ante el mandato que el ángel le había dicho a José. Y esto también tiene que llevarnos a nosotros a poder tomar como ejemplo a José. José era un hombre justo que no quiso difamar a María, sino que todavía quiso cuidarla. Al ser un hombre temeroso de Dios, él sabía las profecías de que se habían hablado acerca del Mesías. Y al terminar de escuchar lo que el ángel había hablado en el sueño, él hace algo práctico. Fue obediente. Y de verdad, hermanos, cuánto nos hace falta a nosotros a veces ser obedientes a la palabra del Señor. A veces Dios nos manda algo y a veces somos como Jonás. Agarramos, tomamos nuestra barca, nos vamos por allá
Pero Dios nos vuelve a ubicar y nos vuelve a decir: por aquí es. El cristianismo, como ya anteriormente les he dicho, no es algo teórico, es más algo práctico. La Biblia nos dice que debemos de amar y debemos de amar. La Biblia nos dice que debemos de perdonar y debemos de perdonar. La Biblia nos dice que debemos de amar a nuestros enemigos y debemos de amar a nuestros enemigos. ¿Pero es sencillo? No. Pero por amor a nuestro Señor lo vamos a hacer. Tenemos que aprender de José también. Tenemos que aprender a ser hombres y mujeres obedientes a la palabra del Señor. José lo hizo tal cual. La conservó virgen hasta que dio a luz y le puso por nombre Jesús. Dios lo bendijo con muchos hijos. Y sus hijos de José, aquí en la Biblia, en el Nuevo Testamento, podemos darnos cuenta que fueron columnas de la iglesia. Jacobo, uno de sus hijos, fue columna de la iglesia junto con Pedro y Juan, como nos narra en Hechos 15. Él tiene su libro, la epístola de Santiago, cuando en realidad debería ser la epístola de Jacobo. Y tenemos la epístola de Judas, que fue otro hijo de José y María. El ser obediente a Dios le trajo bendición para su vida. Su generación continuó temiendo a Dios y esta vez reconociendo al Salvador. A nosotros que somos padres, cuán importante es que seamos obedientes al Señor. Porque todo lo que sembramos, si nosotros no lo cosechamos, nuestros hijos los van a cosechar. Hasta esta generación, a la siguiente generación y a la siguiente generación, que puedan ser hombres y mujeres que teman de Dios y que sean obedientes a la palabra de Dios. Tenemos que aprender a ser obedientes, pero obedientes a lo que Dios nos dice en su palabra. Hoy en esta mañana hemos visto que se cumple la palabra del Señor. El nacimiento de Jesús, de cómo el ángel se le aparece a José, de una intervención divina para que pueda continuar con el plan que Dios había establecido. De cómo el ángel, para poder afirmar a un hombre, le muestra las Escrituras y le dice: se está cumpliendo. Y como consecuencia de ello, vemos a un hombre que es obediente. Vamos a ponernos. En los siguientes domingos vamos a ir viendo lo que siguió aconteciendo a este hombre José, a María y al Salvador del mundo. Padre, en esta mañana hoy estamos delante de ti. Señor, en esta porción de tu palabra podemos ver cómo tu palabra se cumple, Señor, y cómo a través de un hombre, de José, un hombre justo, que tú desde un acto sobrenatural, Señor, por medio del Espíritu Santo, María ha quedado embarazada. José no quería dejarla que fuera difamada en medio de esta sociedad, sino que él decide dejarla en secreto, porque él era un hombre que tenía temor de ti. Señor, y ante esta situación de lo que él pensaba hacer, tú apareces de una manera, intervienes de una manera sobrenatural, te le apareces en sueños, mandas a tu ángel, le recuerdas, Señor, por qué es lo que está aconteciendo y le dices que todo esto es para que se cumpla lo que tú habías dicho en tu palabra. Y tenemos por último, Señor, a un hombre que termina obedeciendo lo que tú le habías dicho por medio del ángel. Señor, ayuda a nuestras vidas, a que podamos, Señor, recordar siempre de que tú eres un Dios fiel, de que tú no eres un hombre para mentir, sino que tú eres un hombre que cumple lo que dices,
que todo lo que tú has dicho en tu palabra, Dios mío, se va a realizar porque tú así lo has determinado. Como tú mismo lo dijiste, que cielo y tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Ayúdanos, Señor, a pararnos firmes, Padre, sobre la roca, sobre Cristo, sobre tu palabra, y poder, Señor, recordar y poder vivir tus promesas, Señor, sabiendo de que tú las vas a cumplir en nuestras vidas, y no solamente en nuestras vidas, sino también en nuestra generación, Señor, que viene, en nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Señor, ayúdanos a poder ser hombres y mujeres obedientes como fue José, que al terminar de hablar el ángel, él fue e hizo, Dios, todo conforme tú le habías dicho. Ayúdanos a obedecer tu palabra, ayúdanos a vivir tu palabra, ayúdanos a caminar en tu palabra, Señor. Ayúdanos a que cada día, Dios mío, tu palabra renueve nuestra manera de pensar, y que cada día podamos ser llenos de tu Espíritu Santo y que podamos vivir conforme tú quieres que vivamos, aún en medio de este tiempo de dificultad, Señor, donde todavía este virus no termina de irse, pero que tú sigues teniendo el control, y que todo lo que acontece, Dios, en nuestro alrededor es porque tú así lo estás permitiendo para que se pueda cumplir lo que tú has dicho en tu palabra, que iban a venir pestes. Y es cierto, Dios, lo podemos ver, rumores de guerra, lo podemos ver. Todo eso acontece, Dios, para que se cumpla lo que tú has dicho en tu palabra. Gracias, Dios, por esta mañana, por afirmarnos en tu palabra, por recordarnos que todo no ocurre por el azar, sino que tú tienes todo bajo control. Y eso, Señor, nos fomenta gozo, nos da tranquilidad, porque podemos saber y reconocer que tú tienes el control absoluto de toda situación, de toda circunstancia, y que todo va a terminar obrando para bien. Gracias, Señor, por esta mañana. A ti sea la gloria, Dios mío, en Cristo Jesús. Amén y amén. Podemos tomar asientos, hermanos. Vamos a continuar y vamos a tener un momento para poder compartir el pan y el vino nuevamente.